Gloria a Dios. Dios pueda bendecir sus vidas. Soy el pastor Danilo Flores y estoy ya aquí pues listo para llevar hasta donde usted se encuentra una palabra de poder, una palabra maravillosa. Quiero leer la Biblia en esta hora en el libro de San Mateo, en el capítulo 3, versículos 6 al 8, que dice la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Quiero decirles, amados, que me están escuchando, que me están viendo a través de este medio, hay en la Biblia multitud de personajes que fueron y son famosos por su fidelidad, por su sacrificio, por diferentes manifestaciones de fe. Es el caso de Abraham, por ejemplo, el caso de Moisés, el caso de Elías, Jeremías, David, Daniel. Personajes admirables que impactan nuestra vida. Pero hay uno de ellos que al estudiar su biografía impacta de sobremanera. Sabemos que en todos hay señales importantes. Algunos hacían descender fuego del cielo, otros cantaban maravillosamente, otros lloraban a Dios, otros hicieron tremendos milagros. Algunos estadistas proféticos, ¿verdad? Otros, todo esto era admirable. Pero hay un personaje que no hizo ningún milagro, que no tenía la capacidad intelectual de un Daniel, que en su tiempo no pertenecía a la escuela rabínica de su época. No era fariseo, tampoco saduceo, no era religioso, aún era más bien un personaje brusco, rústico. Él era rústico para predicar, pero su mensaje señalaba a Jesucristo como el Mesías. Que con su predicación este hombre preparó el terreno al Cristo glorioso que ya estaba por venir. Una persona que se vestía y comía en forma rara según la costumbre de su época. No tuvo un ministerio largo, pero la historia de este profeta de Dios, llamado Juan el Bautista, ha impactado a miles de vidas. No tenía la preparación intelectual de Saulo de Tarso, pero no le tembló la boca para decirle a Herodes el pecado que cometía al vivir con la mujer de su hermano. Un hombre que no le tembló la boca para decirle a la gente de su generación, generación de víboras, que les ha enseñado a huir de la ira venidera. ¡Oh, aleluya! ¡Qué glorioso! Un hombre que en poco tiempo logró estremecer al mismo diablo, al infierno y a los corruptos de su época. Pero la pregunta inquietante es: ¿dónde están los Juan Bautistas de este tiempo? ¿Dónde están los Juan Bautistas de hoy día? En el tiempo de Juan, el pueblo esperaba que el hombre de Dios les daría un mensaje que se acomodara a sus propias conveniencias. Pero Juan los confrontó con su pecado, los confrontó con su realidad. ¿De dónde salió Juan? ¿De dónde salió Juan? Y es que los hombres de Dios salen del desierto de Dios, del lugar menos esperado. Si observamos, la iglesia en este tiempo está atravesando los capítulos finales de su historia. El rapto se acerca cada día más, pero falta el último capítulo que este mundo verá, porque Dios tiene hombres como Juan el Bautista y un remanente fiel que no se ha doblegado ante el pecado, que no se ha doblegado ante la corrupción imperante, ¿verdad? Bendito sea Dios. Aunque usted vea, aunque se escucha que la iglesia evangélica en Honduras, que la iglesia evangélica no dice nada, no hace nada, más bien por ahí se escuchan versiones o argumentos de que hay líderes de la iglesia evangélica que te están diciendo: cállate, no hables,
no comentes, solo ora, solo pídele a Dios. En el tiempo de Juan, habían religiosos y fanáticos que le seguían. Pero si en la actualidad Juan predicara, muchas iglesias no aceptarían su predicación. No aceptarían su forma de predicar, porque la gente no quiere ser transformada, solo le interesa sus intereses personales. Pero yo te digo, cuando Dios escoge a alguien, no importa los defectos, Dios ve algo en cada uno de ellos y por eso los llama. Bendito sea Dios. Yo te digo, quizás a ti que me estás viendo, usted que me está escuchando, usted es un escogido de Dios y Dios no lo escogió por lo que usted es, ni por lo que ha sido, sino por lo que usted será. Él tiene un proyecto en su vida. Él te va a llevar al nivel del varón perfecto en Cristo Jesús. Y cuando Él comienza un proyecto, Él lo termina. Levántate. Yo te digo, levanta tu mano conmigo en esta hora y repite, y puedes repetir conmigo: somos un proyecto de Dios, somos el plan de Dios revelado, el misterio de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios llamó a Juan por lo que él era, ¿verdad? Porque él sabía qué había puesto en él. No lo llamó por lo que él hacía, ni por lo que había hecho, pero vale la pena observar cómo él dejó que Dios formara en él un carácter que es digno de ser recomendado y recordado. Porque ante el mensaje de este hombre, cuando este hombre predicaba, todos los predicadores se quedan chicos. Todos los predicadores de todos los tiempos se quedan chicos, incluso predicadores que mueven miles de personas. No hay eruditos ni exegetas que puedan repudiar la forma y el contenido tan claro del mensaje de Juan el Bautista, porque él no predicaba tonterías. Juan no usaba el púlpito para contar chistes. Muchos creyentes de este tiempo abandonarían la iglesia porque no les gustaría el tono como él predicaba, porque su mensaje era radical. O sea que él atacaba la raíz del problema. Él iba al grano. A los fariseos les decía: ustedes son unos pecadores corruptos, deben arrepentirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que se predicaría hoy en los altares donde se predica la palabra. Pero hoy no. En este tiempo las personas le están rindiendo el sombrero a los corruptos. Digo las personas, los ministros religiosos le están rindiendo el sombrero a los corruptos, a los poderosos económicamente, a los que mueven este sistema opresor que impera en nuestro país. Imagínense usted los grandes políticos, los más sabios, eruditos y maestros de aquella época, que para muchos eran los dueños de la verdad, pero que eran confrontados con el mensaje de Juan, sin poderse defender, porque ellos no entendían. Bendito sea el Señor. Pero nosotros que estamos aquí en esta hora, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, ¿verdad? Vemos que a lo vil del mundo, aleluya, le plació al Señor revelarle su plan y propósito. A los fariseos, saduceos, escribas, herodianos y todos los secuaces les llamaba raza de víboras. Raza de víboras, porque su carácter, su cultura, su forma de hablar reflejaba que eran hijos del diablo. Aleluya. Como en este tiempo usted puede ver como muchos dirigentes de la iglesia evangélica, muchos líderes de gran escala en la iglesia evangélica están codeándose, caminan juntos, defendiendo proyectos opresores con los dueños de este mundo, con los líderes de este mundo, con la gente que nos tiene así, en esta condición de lamentable, especialmente aquí en Honduras. Pero hoy día, hermanos, Dios quiere levantar hombres y mujeres con un mensaje radical que llega a todas las esferas religiosas, porque sabemos que existen tremendas luchas con muchos grupos que se hundieron en posturas religiosas y que hoy están en contra de la sana doctrina, manejando términos que nos llevan por rumbos contrarios al de Jesucristo. Por ejemplo, a la desviación sexual, hoy le llaman preferencia sexual. Al pecado le llaman defecto de carácter. Y yo no estoy en contra de
estas palabras técnicas, pero que nosotros sabemos que el pecado se llama pecado, aleluya, y que hay que decirle sin miedo a todo el mundo que sin dejar el pecado y venir a Jesucristo, todo el mundo irá al infierno. Bendito sea el nombre de Dios. Yo veo en el mensaje de Juan un mensaje sano, un mensaje cristocéntrico. Él decía: he aquí el Cordero de Dios. O sea que Juan no se predicó a sí mismo, sino que predicó a Jesucristo como el Salvador del mundo, igual que Pedro el día de Pentecostés, cuando él dijo: ustedes mataron al dador de la vida. Pablo también predicó cuando dijo: anuncio al Cristo crucificado. Es el mismo mensaje a las iglesias de Apocalipsis, cuando habla el testigo fiel, el que está paseándose en medio de los 7 candelabros de oro. Y es que cuando el mensaje que se predica tiene basura, las iglesias se debaten entre crecer o desaparecer. Porque si predicamos al hombre, si predicamos a la naturaleza o al dinero, vemos que en todo esto no es Cristo el centro, sino las comodidades, el mostrador, el euro, el dólar. El mensaje es Dios, ¿verdad? Sí, el mensaje dice: es Dios, que Dios quiere darte carros, sí. Esto es lo que predican ahora. Dios quiere darte carros, Dios quiere enriquecerte. Y en ese lugar no está Cristo. En ese lugar, repito, no está Cristo. Ellos saben que al predicador, ellos saben que al predicar a Cristo se les termina el negocio. Saben que cuando puedan presentar a Jesucristo realmente, se termina el negocio. Y nosotros sabemos que no se puede predicar a Cristo sin cruz. No podemos predicar a un Jesucristo sin cruz, porque sin cruz no hay recompensa, sin cruz no hay corona, sin cruz, hermano, nadie podrá tener esa corona, esa recompensa, porque nadie sin morir al pecado, sin tomar la cruz, podrá seguir a Jesús. Y por eso no predicamos un evangelio vacío, porque no podemos hablar del diablo sin mencionar que Jesús lo venció en la cruz. No podemos predicar de finanzas sin decir que lo que damos a la iglesia es para exaltar el nombre de Jesús. Es decir, que Jesús es el centro de todo en la Biblia. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Mesías, el varón de guerra. Él es el Cristo, aleluya. Él es Cristo, Él es el todopoderoso. Oh, gloria a Dios, oh, bendito su nombre. Hermanos, ¿qué pensaba Dios antes de crear todas las cosas? La respuesta está en Juan 1:1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entendemos que Jesús es el verbo. Entonces el pensamiento eterno de Dios ha sido su Hijo, y pensaba en Cristo, ¿verdad? Dios mío, pensando Él en Cristo, pensó en nosotros. En Él fuimos creados. Él es el modelo de la creación del hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Y por eso Juan predicaba: he aquí el Cordero de Dios. Que significa que Él erradica, aleluya, el que carga el pecado. Esto es apasionante, y yo creo que usted está siendo apasionado también. Alábelo en esta hora, aleluya, dele gloria a Él, porque Él es bueno. Él está aquí, Él está con usted en esta hora. Él ha llegado a su vida, gloria al Señor. Él está con usted. Vemos que no solo el mensaje de Juan era bueno, también vemos que era un hombre bueno él también. La santidad de Dios estaba en él. En él ardía la unción de Dios, y la santidad de Dios irradiaba en su carácter. No era perfecto moralmente, pero procuraba perfeccionarse. Cometió errores, tuvo dudas, pero como el ángel lo anunció antes de que naciera, que sería un varón grande lleno del Espíritu Santo, lleno de integridad espiritual. Viendo esto,
Dios está buscando todavía hombres y mujeres como Juan el Bautista para que hagan la diferencia en este mundo corrupto, donde al igual que a los tiempos de Juan, los sacerdotes persiguen fines económicos y políticos. Los líderes religiosos están queriendo ser diputados en este país, y por eso algunos se dice que están vendidos con los entes de poder. Alabado sea el Señor. Había una tremenda corrupción moral en aquel tiempo. No habían profetas. Herodes vivía con la mujer de su hermano. En Roma abundaba el homosexualismo. Tremendo reto para Juan aparecer en esa época de tanto oscurantismo, predicarle a una generación mala, sumergida en el pecado. Y yo creo que estamos viviendo tiempos terribles, que la iglesia cristiana está atravesando crisis a nivel mundial. Vivimos en una época violenta y corrupta, una época donde la injusticia impera, ministros que se venden con la falsa prosperidad. Para muchos solo tener dinero es sinónimo de bendición. Iglesias que han perdido la visión y la unción del Espíritu Santo. Iglesias predicando que se puede tener varias mujeres, imagínense usted, solo porque Abraham y Salomón tenían varias mujeres. Iglesias de lesbianas, por ejemplo. Hay iglesias de gays. Es decir, que la iglesia está siendo sacudida por falsas doctrinas. En este tiempo es horrible ver cómo las congregaciones se han ido al extremo en el libertinaje. Personas que en otro tiempo testificaban cómo Dios trataba con ellos, hoy ya no lo reconocemos. Y la verdad de las cosas es que la trompeta final pronto va a sonar. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto va a venir a rescatar su iglesia de tanta maldad. Por eso es tiempo de buscar a Dios. Hay que purificarnos, amados hermanos. Hay que purificarnos más cada día. No hay que retroceder. Debemos soportar las pruebas y las tentaciones. Yo te aseguro que si Cristo no viene en el tiempo que ha de venir, la iglesia se va a corromper totalmente. Pero en medio de todo esto, el Espíritu Santo nos sigue diciendo: no temas, aguanta un poco más. No temas, yo estoy contigo. No importa lo que estés viviendo. No temas por lo que ves. No temas, aleluya, no temas. Volviendo a Juan el Bautista, un hombre sencillo, un hombre tan humilde, dijo: yo no soy digno de desatar la correa del calzado del que viene atrás de mí, porque él es antes que yo, y es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Porque el hombre de Dios abre paso para que otro avance. El hombre de Dios es humilde, se goza. El hombre de Dios se goza cuando alguien es usado por Dios, aun cuando es usado más que él. Porque lo único que le interesa es darle la gloria al Dios de los cielos. El hombre de Dios no es rebelde. El hombre de Dios nunca se cree más que los demás. Nunca es necio, nunca es orgulloso. Pablo enseñaba que el que sabe más que los demás, hágase como que no sabe nada. Porque humildad es tener y renunciar a todo, porque los demás le den la gloria a Dios. Porque el humilde nunca cambia, teniendo o no teniendo. Hay gente que cuando no tienen es humilde, pero ya cuando tiene quiere que le den toda importancia. Por tantas cosas interminables que podamos mencionar, Jesús dijo: el hombre nacido de mujer, ningún profeta es mayor que Juan el Bautista. Porque la grandeza de Juan no estaba en lo que él sabía, o lo que él tenía, o lo que él podía. Simplemente su grandeza estaba en saberse humillar en la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Y por eso Jesús salió en su defensa. Porque cuando nos humillamos, el Señor nos exalta. Por todo esto yo te digo, en el nombre de Jesús, Dios te está llamando para que con actitud humilde, como la de Juan, salgamos por las calles, salgamos a defender la causa de Dios, la causa de Jesucristo, por la cual murió Jesucristo. No es posible que la muerte y el derramamiento de su sangre sea algo que quede así nomás,
que quede como un desperdicio. Tú tienes que saber, amado hermano, tú tienes que entender, mi amado, que has aceptado a Jesús como tu Salvador, que la causa de Jesús tiene que ser algo que valga la pena, y para ti tiene que valer la pena, y para mí también, y para el mundo también. Así que tenemos que salir a gritar, así como Él nos mandó, a los cuatro vientos, que Él viene y que hay esperanza para el mundo entero, que la corrupción y todo lo que los corruptos hacen en Honduras y fuera de Honduras es algo que está pronto a terminarse, ¿verdad? Solo hay dos caminos. Bien seguimos una vida cristiana inmadura, derrotada, o nos metemos con Jesús en la cantera, a la cantera del diablo, ¿verdad? O la cantera del diablo nos quema. Si no nos metemos en la cantera de Jesucristo, pues el diablo nos va a quemar. ¿Qué prefiere usted? ¿El fuego de Dios o el fuego del diablo? ¿Buscamos la unción de Dios o los deleites de este mundo? Hay dos caminos. Es tiempo de que con toda voluntad tomemos nuestra Biblia y nos vayamos por los barrios a buscar a los pecadores, que estemos dispuestos a rogar al pecador para que se arrepienta, a pelear por él, a sufrir por él, que estemos dispuestos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, que estemos dispuestos a trabajar en la iglesia sin murmurar, sin buscar lo que nos gusta, estar dispuestos a diezmar, a ofrendar con toda fidelidad y humildad, a estar dispuestos a obedecer cada disposición de nuestra autoridad espiritual, estar apasionado por estar cada vez más cerca de Dios, orando, ayunando, trabajando siempre para el Señor. Aleluya. Oh Dios, ayúdanos, por favor. Dios está esperando que con la humildad de Juan el Bautista, todo creyente alce su voz. Mire cómo está Honduras, cómo está nuestro país. La gente anda en las calles. La gente anda en las calles porque no tiene otro remedio. Y en la iglesia evangélica, muchos líderes diciendo cállate. Muchos líderes del lado de los opresores. Tenemos una dictadura en Honduras que no la podemos desconocer. Tú como hombre de Dios, ¿qué haces? Como hombre humilde, como hombre que tiene la sabiduría de Dios, te callas. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Todo creyente alce su voz, anunciando a los pecadores el arrepentimiento, que defendiendo la sana doctrina, nos atrevamos aún a lo que parece imposible, con tal de ver nuestra iglesia así como Dios quiere verla, bendito Dios. Una iglesia apasionada en oración, una iglesia apasionada en ayuno, buscando milagros, buscando señales y prodigios, lejos de toda negligencia, lejos de toda cobardía. Una iglesia positiva, una iglesia diligente, entregada al trabajo a tiempo y fuera de tiempo, una iglesia que se arriesga, una iglesia valiente, que no tiene miedo, una iglesia dispuesta a pagar el precio, una iglesia que donde va Dios, ahí está, que donde va, gloria a Dios. Una iglesia que va donde Dios le mande. Una iglesia que no se manda sola. Una iglesia incorruptible. Gloria al nombre de Dios. Dios mío, ayúdanos. Que este mensaje toque sus corazones duros. Que toque, Dios mío, especialmente a los miembros de iglesias, aquellos que han creído y aún los que no han creído, Señor. Necesitamos de tu unción, de tu presencia real en los corazones de nosotros. Ayúdanos a tomar la actitud correcta. Te amamos, Dios. Le amamos a usted también, mi amado. Usted que me escucha, le amamos también a usted. Usted como creyente, sumémonos a esto. Lo bendigo en esta hora. Estaremos nuevamente en próximas emisiones.